Bueno. 093-416-299, el teléfono para sus mensajes de WhatsApp. Muy bien, bueno, estamos acá con el doctor Aparicio Howard. ¿Cómo estás, doctor? Bueno, buen día, un gusto para todos, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Ideas y Contenidos. Bueno, gracias. Tratando el tema de propiedad horizontal, que generalmente viene el doctor Elías Mantero, bueno, tenemos acá la oportunidad de haber invitado al doctor Howard, que es un tema que a los oyentes les gusta mucho, ¿no? Porque permanentemente tenemos consulta de propiedad horizontal y cuando tocamos el tema de propiedad horizontal, bueno, vienen enseguida muchas preguntas. Hay una ley que se está pasando, yo noto un poco por alto a veces, que no muchos administradores o mismo la gente, o bueno, ahora he visto a los jueces pedir cosas raras respecto a esta ley, y me gustaría un poco que le entrásemos y que fuéramos punto por punto viendo las características, ¿no? O sea, es la ley 20.058 que salió en aquella etapa de la pandemia que no se podían hacer asambleas. Se podía, pero la gente no las hacía por el tema de la proximidad y eso, y las asambleas virtuales no estaban en la ley. Hubo gente que las hizo, pero en realidad no estaban reglamentadas y tenían que ser presenciales las asambleas. Entonces esta ley vino a reglamentar en ese momento para solucionar el tema de hacer las asambleas en los edificios en aquel. Y determinó, bueno, asambleas tanto virtuales o mixtas. Bueno, las presenciales siguen existiendo, obviamente. Primero aclaremos ¿cuáles son unas, cuáles son otras? Ahí está. A ver, básicamente, como bien comentaba Sandra, la ley lo que busca es permitir esa posibilidad de hacer asambleas virtuales, mixtas y presenciales. Las virtuales, la característica que tiene es que son la posibilidad de participar en forma remota en la asamblea por parte de los copropietarios. Que, justamente aporta esa ventaja que es una ley que sale en época de pandemia, se aprueba en julio de 2022, si bien viene de antes y se toma de un proyecto de ley, de la ley colombiana, pero también no solo es una solución en época de pandemia, sino que además es un mecanismo que encontró el legislador para fomentar la participación de las personas en las asambleas. O sea, para el que no vive también en el país, para el que no vive en el país, que no está. Ahí está. Como sabemos, la cantidad de personas de propietarios que asisten a asamblea de copropietarios tienden a ser baja, y esta ley busca en cierta medida fomentar esa participación. Pero en definitiva, sí, tenemos esa triple opción: presenciales, que es cuando los propietarios concurren personalmente a la asamblea; virtuales, cuando participan en forma remota a través de algún mecanismo de comunicación y tecnología que les permite comunicarse en forma directa, sea con imagen y con audio, tanto con quienes están presencialmente como con quienes también están en forma remota en otros lugares. Y la opción de mixta, que es cuando hay propietarios en forma presencial y propietarios en forma remota participando de la asamblea. El legislador quiere motivar la presencia en las asambleas, pero la verdad que lo primero que hay que hacer es reeducar a los copropietarios, ¿no? Porque la gente no es que no vaya a las asambleas porque no quiera o porque bueno, el que está en el extranjero está. Pero la verdad es que son a veces un conventillo, sí, ¿no? La palabra literal de lo que son las asambleas. Y a veces es como un tema de como que hay esa postura y esa conducta de tener un lío por todo. Cuando las cosas en las propiedades horizontal, es como la conducta que nos enseñaron en penal de criminalística, la conducta en masa, ¿no? La gente va al estadio y es otra, ¿viste? El que en la casa es tranquilo, en el estadio se vuelve loco. Y esto es un poco así, en las asambleas la gente se vuelve loca. O sea, nosotros por suerte en nuestro edificio hemos logrado, en todos los edificios, en el otro, en el de mi estudio también, ir llevando hacia unirnos y hacia sacar las cosas bien, y cuando hay un conflicto hablarlo. Pero lo que he notado a lo largo de toda la etapa de ejercicio es que en las asambleas cualquier cosa que hay que discutirlo en un tono complicadísimo. Es que antes de cada asamblea, un día antes, tendría que ser la reunión previa de catarsis, claro, para que todo el mundo pueda descargarse todo lo que tiene allí, y después la asamblea se hace para lo que hay que hacer. Lo que pasa es que a veces noto que se toma como una rivalidad, como que alguien que hace algo ya además se lo plantean mal, y luego todo sigue torcido, porque hay cosas que son hablables y solucionables, y ya todo es un drama, ¿no?
Ojo que encontrar también el administrador adecuado. Hay veces donde el administrador un poco no sabe direccionar todo esto. No es fácil. Es fundamental tener a alguien que guíe bien la asamblea, y ahí el rol del administrador es clave. Exacto, ¿no? exactamente. Y muchas veces ahí también ayuda mucho lo que llama la comisión directiva, que es, digamos, el grupo de copropietarios que ayudan, en cierta medida asisten al administrador y funcionan un poco como ligamen entre los propietarios y el administrador, y auxilian, sugieren en ciertos temas. Sí, la comisión es fundamental porque es quien conoce el edificio. Claro. A mí me ha pasado a veces de tener administradores que creen que es como dirigir una sociedad, ¿viste? Una empresa, y no es así. El administrador administra fondos del edificio. Claro. No es un presidente de una sociedad anónima o de una... vos estás administrando plata de fondos de apartamentos de otro. Sí, pero hay que tener también en cuenta las particularidades de cada edificio. No es lo mismo cuando hay gente mayor que cuando hay mucha gente mayor, cuando hay poca, cuando son claro, pero jóvenes. el rol del administrador no es de decisor en sí. O sea, el soberano es la asamblea. Yo veo que me acuerdo una vez una asamblea que había un lío y que querían sacar al administrador, porque el tipo se les imponía frente a todo. Por ejemplo, los propietarios querían un uniforme, un tipo de uniforme físico, o sea, la forma, el color, la forma, y él quería otro, y no, él decía que él era el que tenía que resolver, y eso no es así. Es así. Es como decís, claro, Sandra. o sea, entonces vos cuando tenés esa clase de conflicto con el administrador, después todo para abajo sigue mal. Claro. O sea, es solamente administra tus fondos, pero tiene que escuchar a la comisión, ni que hablar la asamblea, pero en eso el nexo es esencial lo que vos decís, la comisión. Ahí está, sí. El administrador es quien ejecuta lo resuelto por la asamblea, pero el órgano máximo, digamos, de decisión es la asamblea. Eso es así y es claro en la ley de propiedad horizontal y demás. Claro, y en la práctica hay cosas que vas a comprar un tarro de basura, no vas a hacer una asamblea, y un uniforme no vas a hacer una asamblea, pero digo, son los vecinos que viven ahí que te tienen que decir, queremos este color, queremos esto, queremos estas medidas, queremos ponerlo acá. No, o sea, y en eso es la comisión, sí. Porque es el nexo. Ahora hay grupos de propietarios, entonces se decide mucho más fácil que antes, que no tenías. Si no era la asamblea, no, tenías que tocarle timbre uno a uno y era por separado. Ahora pueden hablar todos y tomar, no sustituir la asamblea. Yo en eso siempre en los grupos, cuando ya están tomando decisiones mayores, los paro y les digo, no, esto no es una asamblea. No, pero no es menor el ya ir a una asamblea con todo prediscutido y ya todo acordado. Y ojo que eso a veces es peligroso, discutir cosas en WhatsApp, porque todos tiran y se puede ir a la asamblea. Hay cosas que no se pueden discutir en esos grupos de WhatsApp. Y hay otras cosas que, vamos a cambiar la cinta del gimnasio. Bueno, está, ¿cuál es esto? Incluso eso es fácil. Una obra grande que implica presupuestos grandes. No es lo mismo llegar a la asamblea y que te digan, mirá, este es el presupuesto que tenemos. Bueno, eso no se puede y ahora vamos a llegar a eso, porque hay que pasarlo antes. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué condiciones tiene citar a las asambleas ahora con la virtualidad y con todo esto? Bien. A ver, el tema de la citación a asamblea es fundamental. Digamos, y los jueces son muy, muy exigentes con el tema de la citación a asamblea, porque entienden que es justamente una garantía para los copropietarios de saber qué temas se van a tratar, o sea, que en la citación además se incluya el orden del día, que se lo cite, sea en forma electrónica, porque incluso la ley prevé la posibilidad de que se constituya un domicilio electrónica, o en forma personal, una notificación al domicilio de los propietarios, sea una comunicación por correo, por WhatsApp, la forma que se usa usualmente, siempre y cuando haya en cierta medida certeza de que la comunicación se recibió. Y esa convocatoria es fundamental. La ley no dice con qué plazo de anticipación se tiene que hacer. Muchos reglamentos dicen por lo menos 10 días antes de la fecha. 10 días lo usable porque le dé tiempo a la persona, si le interesa el tema, acomodarse. Claro. No te pueden fijar una asamblea 3 días de diferencia, como a veces pasa, porque vos podés o no estar o tener la agenda complicada y vos podés reorganizarte para estar si un tema te interesa, ¿no? Claro. Y lo que sí dice es que por lo menos 48 horas antes hay que entregar todo documento, presupuesto que se vaya a tratar en la asamblea. Ahí está el tema que usted decía. Sí, lógicamente también para que los propietarios lo puedan estudiar, analizar, informarse y sobre esa base tomar decisiones y demás previo a la asamblea, ¿no? Exactamente. Y un tema no menor que a veces vemos, gente que quiere tratar temas que no están en el orden del día. Yo cuando me toca en asambleas no dejo
tratar tema. Lo que a veces solucionamos es algún tema muy menor poner, porque a veces te pone otro, y en otro no podés meter una cosa importante que tengas que analizarla con tiempo o que te hubiera interesado ir. Porque puede ser que en ese otro te metan una decisión que a vos te hubiera interesado estar. Y no vas porque mirás que el orden del día no te importa nada de lo que hay en el orden del día. Pero en el otro te meten algo que hasta capaz que involucraba tu apartamento, ¿no? Entonces, hay administraciones que ponen otro sujeto a aprobación de la discusión del tema en la asamblea y siempre que sea menor. Porque hay veces una pavada que la podés tratar. Sí, el otros asuntos varios son peligrosos, digamos. Tanto para los copropietarios, pero también para la propia asamblea, porque justamente se pueden tratar temas que exceden de esas cuestiones muy menores que ponen en riesgo la validez de la propia asamblea y pueden llegar a ser una causal de impugnación de toda la asamblea. Claro, pues justamente lo que busca el legislador es que el propietario esté informado previamente para que decida si quiere o no quiere concurrir y pueda concurrir informado de lo que se va a tratar. Se admite generalmente que se puedan incluir otros puntos no previstos en el orden del día, pero para ello que esté presente la unanimidad de los propietarios, cosa que en los hechos no debe pasar ni haber pasado nunca. No, a nosotros nos ha pasado, como somos 11, pero cuando queremos aprobar algún tema que nos interesa discutirlo bien y todo, hemos logrado que estemos presentes con poder algunos, pero al ser 1 por piso, 11 pisos, somos 11, es más fácil. También es más fácil cuando queremos hacer obras. Generalmente llegamos al quórum sin problema. Y me acuerdo que en una, hace un par de años, nos tocó que tuvimos los 11 copropietarios. Bueno, por poder una parte y otros presentes, pero que estuvimos los 11. Y creo que en una asamblea del edificio del estudio que queríamos sacar al administrador, tuvimos casi más del 80%. Pero bueno, no, es importante eso, cuidado con eso porque es muy común meter en otro y meter cualquier cosa. O sea, tratar un tema importante, tratar temas, no el felpudo ese, vamos a comprar otro, como a veces al final sale alguien que dice, y compramos, bueno, una pavada, no precisás ni la asamblea para esa pavada. Pero no puedes tratar un tema, igual te meten ahí, viste, algo importante, una multa para un copropietario, porque hace ruido, yo qué sé. No, eso tiene que estar ahí, porque él tiene que saber que el tema está ahí y poder ir y defenderse. Digo, y cualquier tema que no sea chiquito tiene que estar puesto en el orden del día, es fundamental. Esto del domicilio que hablábamos, que decías de que se cite virtual y todo lo demás, la ley habla de una constitución de domicilio porque después hay que comunicar además a ese domicilio las asambleas. Pero el tema es que no lo pone obligatorio la constitución de domicilio. Claro, sí. A ver, una carencia quizás de la ley es que en cierta medida reconoce la posibilidad de que se hagan asambleas virtuales o mixtas, pero no impone la obligatoriedad de que así sean. Entonces, digo, mismo el administrador, la comisión directiva, que muchas veces es quienes instan a la realización de la asamblea, directamente pueden decidir que la asamblea sea presencial, entonces lo virtual y mixto queda, digamos, sin efecto. Claro. Entonces, debería de estar la opción siempre, decís vos, a que el que quiera conectarse se conecte sin necesidad de que haya que citarlo así. Que exista siempre la posibilidad de que sea virtual, de que no sea una facultad, en definitiva, de quien convoca la asamblea. Entonces eso, digamos... O de que sean mixtas, porque la presencialidad está buena también. Sí, no es lo mismo, sin duda, pudiendo. Pero que el que quiera entrar virtual entre. Claro. Y ahí justamente la convocatoria, entre otras cosas que indica, necesariamente tiene que incluir el medio telemático que se va a usar, o sea Zoom, Teams, la modalidad de tecnología que se vaya a usar, lo tiene que indicar. Uh-huh. Y sí, en cuanto al domicilio electrónico a constituirse por los copropietarios, el proyecto original lo ponía como obligatorio. La ley que se terminó, el texto de la ley que se terminó aprobando, lo prevé como una facultad de los propietarios. O sea, pueden hacerlo o no. Porque después del corte, vamos a ver que luego de la asamblea hay que comunicar esa asamblea. Y el tema es que si no tengo un constituido, después, ¿cómo pruebo que lo comuniqué? Claro.
porque si lo dejé, a ver, el domicilio válido por excelencia es el propio apartamento. Sí, sí, ahí sí. lo tiré, pero el tema es cómo lo pruebo, o sea, tenés que el propio administrador hacer un tipo acta de notificación. Sí, a ver, generalmente ya en los hechos yo creo que pasaba que muchas veces los administradores ya lo comunicaban por mails que conseguían o incluso por grupos de WhatsApp que conseguían de los copropietarios. Pero sí, ahí también la ley no termina de solucionar el tema y la realidad es que la comunicación del acta es fundamental porque justamente es el respaldo para el propietario de que lo dicho en el acta refleja lo que realmente sucedió en la asamblea, porque no siempre se redacta en la propia asamblea del acta, sino que se sacan apuntes y después se redacta. Y además porque empieza el plazo para impugnar la asamblea. Exacto, y además ahora los jueces están pidiendo en la ejecución de gastos comunes, en el juicio de ejecución hipotecaria por gastos comunes, están pidiendo esa comunicación. Sin duda. Y he visto la problemática de que no tenés casi cómo probarlo cuando Claro. cuando no tienen un constituido y lo mandaron por correo, que muchas veces pasa en edificios más grandes que hay más, que bueno, que se la deja ahí, lo mismo que se le dejó para los gastos comunes y luego tenés la dificultad de prueba de que comunicaste, de que hiciste esta comunicación dentro del plazo posterior. Si se pone un papel en el ascensor y se saca foto de que está puesto en el ascensor, ¿eso puede llegar a ser una prueba? No. A mí me parece que no. Y no, a ver, no es el mecanismo previsto por la ley, porque justo la ley, que en este caso era la ley 1751, que es lo que se llama la ley madre propiedad horizontal, preveía la notificación personal. ¿Qué sucede? No es el mecanismo aceptado por la ley, pero también es cierto que la jurisprudencia entiende que si el propietario, a pesar de no haber sido notificado en forma personal, igualmente concurre a la asamblea porque tomó conocimiento de otra forma, no hay causa de nulidad, ¿no? O sea, digamos, la formalidad queda superada si en definitiva tomó conocimiento y concurrió. Pero sí, no es el mecanismo que prevé la ley y, lógicamente, hay un riesgo de impugnación el día de mañana por temas formales. Mínimamente se lo tenés que tirar en el apartamento. Pensemos una persona que no sale, que está enferma y no sale de su apartamento. Sí. Esa persona no toma el ascensor, entonces no tiene por qué enterarse. Si vos lo dejaste en el apartamento, bueno, eso ya sería una notificación personal, porque la pusiste en el domicilio, porque es una asamblea de esa propiedad, por ende ese apartamento está ahí. Sí. No, y además pasa también que no todos los propietarios viven en el edificio. Entonces el hecho de publicarlo en el ascensor no es mecanismo fehaciente de comunicación, digamos. Sí. 093-416-299, el número de WhatsApp para hacernos sus preguntas, dejarnos sus comentarios y participar de un premio cortesía de Live for Life. Solo pongan su nombre y 3 últimos dígitos de cédula y ya están participando. Vamos a una tanda y enseguida estamos de regreso.